La Iglesia Adventista Hispana de King, Texas, le da la bienvenida a nuestro canal. Somos una iglesia activa, llena de fe y esperanza, y nos genera gran gozo que esté con nosotros. Le exhortamos a que siempre que sea posible nos acompañe de forma presencial en cada culto y reunión para juntos alabar y adorar el nombre de nuestro Creador. De igual manera, le invitamos a que nos siga por las diferentes redes sociales y forme parte de nuestra familia. Para más información sobre nuestra iglesia, como dirección física, datos de contacto, programación general, solicitud de membresía y demás, por favor, visite nuestra página de internet www.kinghsda.org. Dios le bendiga. Un feliz sábado para todos, hermanos. Creo que nos quedamos. Un feliz sábado para todos. Sacaron 30 en el examen. Vamos a ver otra vez. Un feliz sábado para todos. 68, yo creo. A ver, vamos a ver si sacamos un 90. Un feliz sábado, hermanos. Ahí vamos. Último, ¿qué? A ver si sacamos el 100. A ver, ¿dónde están los colombianos? Yo creo que hay varios por acá, ¿no? A ver, los colombianos. Ok, ellos nos van a dar la fuerza, ¿ok? Feliz sábado para todos, hermanos. Ahora sí, 96, pero ahí nos quedamos bien. Un gozo estar con ustedes en esta hora de sábado. Es mi primera vez aquí predicando en esta iglesia, pero no es mi primera vez asistiendo a la iglesia. Recuerdo que la última vez que estuve acá fue en el 2019. Eso fue antes de pandemia. Hoy día la vida se vive antes y después del COVID, ¿verdad? Entonces toca decir, ya no es antes y después de Cristo, ahora es antes y después de la pandemia. En el 2019 el sermón que escuché fue del pastor Rico. En aquel momento, no sé si estará por ahí el pastor, lo vi hace un rato y lo saludé. Pastor, predicó acerca de algunos conceptos acerca de la salvación, la expiación, la reconciliación, y mostró algunas imágenes acá, ilustró algunos conceptos acerca de la salvación, aquel sermón del pastor Rico, y fue un sermón que todavía guardo en el corazón. Saludo pastor Terreros también, que nos conocimos por ahí en la universidad. Él fue profesor y bueno, fue un gusto para mí estar con ustedes, hermanos. Yo quiero, a manera de anuncio, porque esa es básicamente la razón por la cual estamos acá. Nosotros representamos un ministerio, yo particularmente, que se llama Raudales o Rayos de Luz, Streams of Light International. ¿Qué hay de diferente esta vez? Lo diferente, hermanos, es que nosotros estamos yendo de lugar en lugar, iglesia en iglesia, capacitando a los hermanos en cómo entregar el conflicto de los siglos y conseguir estudios bíblicos a través de la entrega del libro. Quiero contarles algunas historias rápidas. Hace 8 días estuve cerca de Canadá, ahí en Albany, al norte de Nueva York. Hace 15 días en Illinois, en lo de 3ABN Latino, y bueno, hace ya 3 semanas, Oklahoma. Vamos a ir a la de Oklahoma, ya cerca de acá, ¿no? Un par de horas, Oklahoma City. Estuvimos con un calor terrible en esa ciudad, aquel sábado. Hermanos,
4 pastores se movilizaron, distribuimos alrededor de unos 5,000 libros en la ciudad de Oklahoma y fuimos a un parking lot. Ese sol estaba, wow, como los de acá, no es muy diferente, ¿no? Oklahoma y Texas ahí como que pelean cuál es más caliente en verano. Y estábamos en el parqueadero, hermanos, entregando el conflicto de los siglos y vimos a un señor vendiendo pollos. Fue el Día del Padre, ese sábado que era el fin de semana del Día del Padre. Y entonces el señor estaba aprovechando para vender pollos, para que las familias compraran el pollo para prepararle al papá, ¿verdad? Y el señor dijo, no, pues, o sea, el libro, qué bueno, ¿no? Qué bueno que usted me lo regale, pero lo más importante para mí es poder vender estos pollos, porque tengo que igual llevar comida para la casa, ¿no? Dinero. Ok, vamos a orar. Y oramos por este señor que está vendiendo pollos ahí el sábado en la tarde en ese parqueadero. Oramos y el Señor da la bendición. Hermanos, a las 40 minutos, media hora de estar ahí, llega el hermano, el Señor. Pastor o joven, Señor, venga usted. Yo quiero que ore otra vez. Y yo, pero bueno, ya oramos, ¿no? Ya en la segunda oración ya cobramos, ¿no? Le dije, no. No, esta vez pues para agradecer. Yo le dije, ¿por qué? No, es que ya vendí todos los pollos. Y yo, wow, este es el conflicto de los siglos, vendedor de pollos, decíamos nosotros. Hermanos, los hermanos, distribuimos nomás la iglesia donde yo estuve alrededor de 300 libros y conseguimos por lo menos 25 estudios bíblicos en solo 1 hora y media. 1 hora y media, 25 estudios bíblicos con 300 libros. ¿Puede usted imaginar eso? Ven conmigo a Lansing, Michigan. Hace 2 meses atrás estuvimos en un mission trip en Lansing, al norte, o bueno, no sé si el norte, pero en el estado de Michigan. Ahí está la conferencia de Michigan. Hermanos, fue poderoso. Durante 3 días y medio, la conferencia en Michigan dijo, vamos a colocar un libro en cada casa en Lansing. Nosotros tenemos aquí la conferencia, el edificio de la conferencia, pues vamos a comenzar en nuestra propia casa, en nuestra propia ciudad. Imprimimos los mapas, contamos las casas, alrededor de unas 45,000, 50,000 hogares había en Lansing. Hermanos, en alrededor de 4 días, por la gracia de Dios, distribuimos un poco más de 44,000 libros. 44,000 libros en alrededor 4 días. Eso fue en abril. Y con 44,000 libros y la gracia y la bondad del Señor, más de 700 estudios bíblicos. Y por si acaso, solamente libros en inglés. Que ustedes saben que a veces los de habla inglesa suelen ser un poquito más desafiantes, ¿verdad? Los latinos somos más como abiertos y damos la bienvenida y todo. Hermanos, solo libros en inglés, con 44,000 libros, 700 estudios bíblicos. Una iglesia entera. Dijo el presidente de la conferencia de admisión, dijo, no, tenemos que contratar nuevos ministros aquí de la Universidad de Andrews, que está ahí cerca. Tenemos que hacer algo porque esto... Hermanos, ¿puede usted imaginar lo que Dios va a hacer en tiempos de la lluvia tardía? Si esto es solo el calentamiento. Cuando se cumplan las palabras de Cristo, cuando el Espíritu Santo sea derramado con poder en la iglesia, hermanos, veremos milagros. ¿Seremos parte nosotros de ese movimiento? Ese es nuestro deseo. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Esta tarde a las 3, hora adventista, es decir, 3 en punto, ¿verdad? Aquí dicen que los de Texas son muy puntuales, ¿verdad? ¿Es así? Uy, amén. Ese amén fue por ahí de 5 de calificación. Los de esta iglesia somos puntuales, ¿verdad? Uy, se sacó como 10 nomás. Vamos a creer que son puntuales. A las 3 de la tarde vamos a tener el entrenamiento. 45 minutos, enseñarles cómo entregar el libro, cómo orar con las personas y cómo conseguir estudios bíblicos con la entrega del libro. Tenemos 2 portadas, esta que fue una edición especial que imprimimos para el eclipse que pasó en abril, si no estoy mal, y la otra que es la blanquita que también estaremos distribuyendo
con una revista de salud. Entonces a las 3 es el entrenamiento, ¿ok? A las 4 vamos a salir, nos vamos a movilizar a las zonas ya establecidas para distribuir el libro. A eso de las 6:30, con la ayuda de Dios, vamos a regresar y vamos a tener una sesión de testimonios. Contar lo que el Señor hizo a través de nosotros esta tarde. ¿Ok? Entonces básicamente es eso. Ahora usted se estará preguntando, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Sí, ya sé que vamos a distribuir el conflicto de los siglos, pero ¿de qué manera? Yo les voy a mostrar un video, dura solo 2 minutos y de ahí ya avanzaremos con el sermón y ese video les va a resumir todo lo que vamos a hacer hoy. ¿Está bien? Entonces voy a pedir a los hermanos del sonido que, por favor, Escribe en un libro las cosas que has visto y oído, y que ese libro vaya a todas las gentes, porque está cerca el tiempo cuando la historia pasada habrá de repetirse. Dios quiere que te involucres en la última proclamación de su mensaje. Involúcrate en compartir el conflicto de los siglos con Streams of Light y con todas las organizaciones que están haciendo algo espectacular como esto. Creo que hay razones para involucrarse en el ministerio de literatura. Al servir, haces algo por tu propio corazón. Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Al salir y entregar literatura enfrentamos un conflicto, pero nos sentimos satisfechos y bendecidos. Tenemos sentido de significado y propósito en nuestra vida. Además, es importante porque un día la televisión y la radio se cerrarán, pero estos libros serán testigos silenciosos y seguirán una y otra vez. La gente los leerá y algunos frutos dan fruto inmediato, algunos darán frutos a largo plazo. Es vital involucrarse activamente porque cada libro le da a Jesús la oportunidad de hacer algo especial. That's how you get the cute houses on. Yeah, from school. And so since it's and so we're sure. Agua, muy bien, una gorrita, si a usted le gustan las gorritas, o un sombrero, una mochila o un carry-on, más práctico, ¿verdad? Y ¿qué más? Voluntad de servir, y ya está. No, pero yo no sé cómo hacerlo, no se preocupe, a las 3 va a aprender. En 30 segundos usted va a aprender cómo entregar el conflicto de los siglos de forma práctica. Hermanos, vamos a orar para abrir la palabra del Señor, ¿ok? Oremos. Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, hoy venimos delante de ti con nuestros corazones dispuestos a aprender. Señor, quita toda amargura en nuestros corazones. Aleja toda influencia del enemigo de este lugar. Que tu Espíritu, Señor, se posesione de nuestras mentes. Que tú, solamente tú, puedas hablar a nuestros corazones. Y hoy, Señor, claramente podamos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, tener hijos es, o por lo menos mayormente, es un motivo de felicidad y de alegría, ¿verdad? Algunos de ustedes, ¿cuántos son papás acá? ¿Papás o mamás? Wow, la mayoría. ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? Todavía ni siquiera me he casado, ¿ah? Es un motivo de felicidad, a veces con algo de miedo, ¿verdad? Cuando es el primer hijo, ¿cómo saldrá? ¿Se parecerá al papá? ¡Qué miedo! ¿No? Si parece a la mamá, ¡qué bendición!
Depende, ¿no? Como ir, a veces los papás lo primero que cuando agarran a su bebé es ver cómo están sus deditos, ¿verdad? Si nació bien, con el tiempo miran si sus ojitos, si escucha de la mejor manera, y siempre es un motivo de alegría, de gozo. Ahora, en tiempos bíblicos, pues saber que en una familia hebrea se estaba a punto de recibir a un bebé, eso era un motivo de supremo gozo, ¿verdad? La promesa de la bendición a través de los hijos era algo que estaba muy dentro de la cultura, dentro de las convicciones y al pensamiento hebreo especialmente. Y había como un gusto principal o una inclinación mayor si quien nacía era varón, si el bebé que iba a nacer era varoncito. Y tristemente, el enemigo de hecho es experto en corromper las buenas costumbres y los buenos deseos. Se había casi que vuelto a veces en el pensamiento hebreo como una maldición pensar que si nacía una niña era un problema para el hogar. Era un problema para el hogar. Hace algunos años se descubrió una carta de un soldado romano que estaba por allá en la guerra y al parecer escribió una carta, un soldado del primero o segundo siglo, y decía: amor, estamos por acá en la guerra, todo bien. A esta época al parecer ya casi vas a dar a luz, pronto voy a recibir el pago, tan pronto como lo reciba voy a enviar el dinero, solo una cosa, si es niño, manténlo, si es una niña, deshácete de ella. Y el pensamiento era así. Una de las principales oraciones o de las primeras oraciones que en un hogar hebreo se le enseñaba al niño a orar o a rezar era: Señor Dios Todopoderoso, gracias porque no nací gentil. Dios, primero era: Señor, gracias porque no nací gentil, o sea, porque soy hebreo, judío, no soy gentil. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque no nací esclavo. Y Señor Dios Todopoderoso, gracias porque no nací mujer. Era lo que se le enseñaba a un niñito, sus primeras oraciones. ¿Cómo se debió haber sentido las hermanitas, no? Escuchando que el papá le enseñaba a su hermanito a orar de esa manera. Ahora, cuando nacía un varón, pues la bendición era doble, ¿verdad? Y si era el primero, era mayor aún el gozo. Y la cultura usualmente enseñaba que el rabí iba al hogar, bendecía a la familia, quizás como lo hicimos hoy, ¿verdad? Los padres presentaban a los niños en el templo, como lo hizo María y José. Pero al parecer en el relato que vamos a estudiar, solo a manera de plataforma o de contexto, descubrimos que en ese hogar hebreo el gozo de sus corazones se volvió en tristeza, porque con los días se descubrió que el niño varón que había nacido ciego. ¿Había nacido qué? Ciego. Y resulta que la cultura, especialmente la cultura religiosa, había asociado la enfermedad con un pecado. Y claro, cuando vieron posiblemente que el rabí se acercaba a esa casa, sintieron miedo. Y el rabí se acerca y lo primero es lo sienta tal vez en la sala. Y la primera pregunta que le habrá hecho es: bueno, ¿quién pecó? ¿Quién de ustedes dos pecó? Porque si nació enfermo es porque alguien de ustedes pecó. Y ellos se vieron y no, pues, o sea, pues sí, pecados normales, ¿no? Pero nada del otro mundo. Ok, yo solo quiero decirles que el que encubre su pecado no prosperará. Y se fue el rabí.
Y los sacerdotes y los líderes religiosos en tiempos bíblicos, por lo menos en el tiempo del primer siglo, eran bastante interesantes. Ellos trataban siempre de darle la vuelta a sus pensamientos, ¿no? Y entonces, a veces, según ellos, un niño con una enfermedad podía estar cargando la consecuencia de su propio pecado, aún sin haberlo cometido. O incluso podía llevar el pecado de sus papás o de sus abuelos, aún desde su nacimiento. Y entonces habían construido una teología. Entonces, por ejemplo, hablando de Esaú, sugerían que cuando su mamá, usted recuerda que Esaú y Jacob estaban en el vientre, ¿no? No eran gemelos, eran mellizos, ¿no? Quizás. Y entonces que cuando su mamá pasaba cerca de una mezquita islámica o de un templo pagano, más que todo un templo pagano, entonces quería saltar en su vientre, ¿no? Usando el texto de Génesis. Y entonces cuando su madre pasaba por cerca de una sinagoga o un altar hebreo, entonces quien brincaba era Jacob. Y entonces usaban textos como por ejemplo el de Jeremías, diciendo, Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Y usaban textos, ¿no? Y entonces había siempre una predisposición, según ellos, aún desde el vientre de la madre, hacia saber las consecuencias, ¿no? Si había pecado, no había pecado, si había santidad, no había santidad. Y entonces asociaban muchas veces la enfermedad con el pecado. Entonces, por ejemplo, hablaban de Sansón, ¿no? Y Sansón, ¿cuál fue su pecado? Aquel texto cuando dijo, esta agradó a mis ojos, ¿verdad? Se infatuó, se enamoró y ahí perdió, y le dijo a los papás, esta agradó a mis ojos. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia del pecado de Sansón? ¿Qué perdió él? Sus ojos. Y luego por allá construían su pensamiento también acerca de Sansón. ¿Cuál era la mayor debilidad de Sansón? Perdón, de Sansón no, de Absalón. ¿Su qué? Su cabello. ¿Recuerdan que Absalón, el hijo de David, era vanidoso con su cabello? Y entonces Absalón, que era vanidoso con su cabello, ¿cuál fue el principio de su derrota o su muerte? Cuando él se quedó enredado su cabello ¿en qué? En un árbol. Finalmente lo mató una flecha, ¿no? Pero fue su cabello lo que hizo que él quedara colgado en este árbol. Entonces los asociaban así. Y eso generaba durante muchos años miedo en el pensamiento de las personas. Esta familia, cuyo bebé había nacido varón, en un momento fue de gozo, pero luego se convirtió en amargura. Porque la pregunta siempre fue, ¿y por qué nació así? Ahora, el texto que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, y los invito a buscarlos en sus Biblias, está en San Juan capítulo 9. Porque ante esta condición de ser quizás un maldito de la sociedad por haber nacido ciego, lo único que supo hacer este muchacho fue dedicarse a mendigar, a pedir dinero. No podía trabajar, no podía aplicar a ningún trabajo y se sentaba en los lugares públicos a mendigar, posiblemente en el templo. Y él en su ceguera, el capítulo 9, versículo 1 de San Juan, ustedes lo tendrán por ahí en sus textos, en sus Biblias, al parecer él escuchó con sus ojos cerrados que venía un grupo de personas y él dijo, a juzgar por el sonido, unos 9, 10, 12, 13 quizás. Y yo creo que el pobre estiró la manito esperando a que le dieran alguna monedita, y cuando estiró la mano, en vez de escuchar el sonido de la moneda, escuchó una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Rabí, verso 2, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y yo creo que este cieguito recogió la mano con frustración, y yo creo que habrá pensado, ¿por qué no se ponen a discutir su teología en otra parte y a mí déjenme en paz? Déjenme en paz.
llevo años cargando una carga en mi corazón. Yo solamente quiero estar solo. Cargas innecesarias. Pero a él lo sorprendió la respuesta del rabí. ¿Qué le dice el rabí? Respondiendo Jesús, verso 3, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Ese día fue el día transformador para la vida de este muchacho. Ya no importaba más, hermanos. No importaba si él seguía siendo ciego. Jesús le había quitado una carga peor que la de la ceguera. Era la carga del corazón. Le había quitado Jesús la carga innecesaria que su religión y su cultura le había impuesto. Ahora, usted dirá, bueno, pero está muy buena la historia, ¿y qué hay que ver con todo lo que vamos a hacer esta tarde, la distribución y todo lo demás? Listo, abroches el cinturón, hermano. ¿Listo? Esto va a comenzar interesante. Vamos a explorar algunas 3 o 4 lecciones a partir de lo que Jesús dijo, ¿ok? Primero, el mayor desafío, de los mayores desafíos que afronta la iglesia a la hora de la misión, son los prejuicios que nosotros mismos tenemos como personas religiosas. Voy a repetir eso. El primer desafío que usted tiene a la hora de hacer obra misionera es el prejuicio que usted como persona religiosa o culturalmente tiene en su corazón. ¿Cómo es posible que usted ve a un ciego pidiendo plata, con hambre, y lo primero que usted pregunta es ¿quién pecó? De paso, ¿quién habrá hecho esa pregunta? ¿Quién Pedro habrá sido, no? No sabemos quién fue, no sabemos. En el cielo miraremos el video, ¿verdad? A ver quién habrá preguntado para decirle, hombre, come on, ¿ah? O sea, hermanos, no preguntaron si había comido. No preguntaron si había recogido suficiente ofrenda o dinero para sus necesidades o la renta. A los discípulos le era más importante sanar el morbo o la curiosidad que suplir la necesidad. Y es que ese es el primer desafío. El primer desafío es el prejuicio que hay en el corazón. No, pero, o sea, que vaya a hacer la obra el pastor, para eso le pagamos. No, tantos ministros que tenemos, que vayan. Para eso yo doy el diezmo. No, pero ¿para qué vamos a ir si la gente hoy no quiere escuchar de Dios? No, pero ¿para qué vamos si la gente nos rechaza? Prejuicios. Prejuicios, hermanos. Y el diablo nos lleva siempre a estar entretenidos en cosas de menor importancia, en si es brócoli o tofu, en si es arepas o pupusas, o si las arepas son de Colombia o Venezuela, enredados en cosas que no tienen sentido, mientras que la gente con necesidades reales se está perdiendo. Y nosotros en cosas de la periferia, mientras que el centro del evangelio se pierde porque la gente está necesitando de Dios y nosotros entretenidos en cosas que son de menor importancia. Lo que está haciendo Jesús es diciéndole a los discípulos, a mí no me importa si pecó su papá o su mamá, a mí no me importa eso, a mí lo que me importa es que la gloria de Dios se manifieste en él. Y aquí la primera pregunta que yo pongo a ustedes es, ¿dónde está la persona en su mente?
punto se ubica en su mente? ¿Es prioritaria la persona en su corazón, hermanos? ¿O es más importante la norma? ¿Es más importante el presupuesto que usted tiene personal o ayudar a las personas? ¿Qué es más importante? Uy, pastor, nos empezó dando muy duro. Perdón, hermanos, solo voy a estar una vez y me voy. Vamos a seguir leyendo el texto. Verso 3. Respondiendo Jesús dijo: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y abre Jesús una cortina. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Subraye la expresión: me es necesario hacer las obras del que me envió. Ser enviados. ¿Ser qué? Enviados. Hermanos, somos enviados. Ya lo sabemos. Pero somos enviados para hacer las obras del que nos envió, no nuestras propias obras. Yo les pregunto, hermanos, con plena sinceridad, ¿usted cree que lo que usted está haciendo ahorita en su vida y con su vida lo va a llevar al reino de los cielos? No porque con eso se gane la salvación, valga la aclaración. No, la salvación es gratis por la fe en Cristo Jesús. Punto, se acabó. No quiero dar esa perspectiva. Pero ¿usted cree que la forma como usted vive su cristianismo después de aceptar a Cristo, usted cree que esas obras representan a un hijo de Dios? ¿Usted cree que la forma como usted vive el evangelio y la pasión con la que usted se supone que vive la predicación del evangelio representa a un adventista del séptimo día? Lo que está diciendo Jesús es que el que es enviado tiene un nivel de congruencia con lo que hace. Yo soy enviado y porque soy enviado hago lo que el que me envió me puso a hacer. Es decir, yo no quiero que cuando venga el que me envió me encuentre a mí haciendo otra cosa distinta a la que él me pidió. Ay de aquel cuyo cuando venga su Señor lo encuentre haciendo ¿qué? Esto, lo que le pidió, hermanos. Y ponga un dedito ahí sin perderlo. Y vaya a Juan capítulo 3, por ejemplo, versículo 34, Juan 3:34. Ya vamos a regresar al capítulo 9. Dice el verso 34, 3:34, dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios, ¿qué? Habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios, ¿qué? Habla. Es decir, hay una conexión entre el que me envía y lo que yo hablo. Hay una conexión entre lo que yo hago y lo que yo represento. ¿Me siguen? En otras palabras, lo que usted está haciendo hoy como hijo de Dios representa el hecho de que usted es un adventista del séptimo día. ¿Usted hacia dónde? O sea, en otras palabras, hermanos, el adventista por naturaleza se caracteriza porque tiene la venida de Cristo al frente. Eso no es así. Por eso nos llamamos adventistas. Esperamos el regreso de Jesús. Y aquí yo no estoy en contra de hacer tesoros. Yo espero casarme pronto, espero tener hijos, espero tener casa, ¿verdad? No sé cuándo Cristo va a venir, no tengo la fecha, ni me animo a colocar fechas, pero
voy a construir mi vida, ¿verdad? En este mundo porque Dios me puso acá. Pero el adventista tiene al frente la cruz y la venida de Cristo. Hay una preeminencia o una importancia en el hecho de que Cristo viene pronto. Y vive su vida como si Cristo viniese hoy. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras Él vida te da? ¿Estás haciendo las obras del que te pidió, el que te llamó, hermanos? ¿Qué estás haciendo por Cristo? Ahora sigue el texto, verso 4, ahí donde estábamos ahorita, capítulo 9. Me es necesario hacer ¿qué? Las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario. Hermanos, en Jesús había impuesta una necesidad. ¿Había impuesta qué? ¿Una qué? Una necesidad. ¿Usted quiere leer algo parecido a esto? Vaya a San Pablo, al apóstol Pablo, cuando Pablo dijo en Corintios 2:9, me puedo estar confundiendo, ay de mí, ¿sí qué? Si no anuncio ¿qué? El evangelio. Es decir, Pablo se había impuesto en sí mismo una necesidad. Muero si yo no predico el evangelio. Siento que no estoy viviendo, necesito, es para mí una necesidad predicar el evangelio. Lo que está diciendo Jesús es que en Jesús había impuesta una necesidad, la necesidad de hacer las obras del que lo envió. Ahora, la necesidad de Cristo estaba relacionada con la necesidad de las personas. Y ese es el punto, hermanos. Otra vez reitero, ¿qué era lo que para Jesús le imponía la necesidad? En sí misma, era saber que la gente, sus hijos, estaban sufriendo. Perder el tiempo para Jesús era saber que un hijo suyo iba a seguir sufriendo. Jesús estableció la carga de llevar el sufrimiento de las personas y Él iba contrarreloj tratando de ayudar a las personas tanto como fuera posible. Pero nosotros vemos el sufrimiento, hermanos, y a veces se hace realidad la parábola del buen samaritano, pasamos por el sufrimiento y decimos, uy, qué pesar, y le damos like en redes sociales, hoy día con el like, ay, qué tristeza, y le damos like, pensamos que con el like ya estuvo. Hermanos, para Jesús el sufrimiento era la gasolina para seguir sirviendo. Ver sufrimiento en el mundo para Jesús era la motivación para hacer más y más y más. Me es necesario hacer las obras del que ¿qué? Del que envió. Entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura. Y aquí pongo otro, subraya la expresión, entre tanto que el día dura, hermanos. Porque lo que está implícito en el pasaje es que Dios nos da un tiempo para trabajar. ¿Nos da un tiempo para qué? Para trabajar. Un tiempo para trabajar. Entre tanto que el día dura, yo lo voy a trabajar. Un sentido de urgencia, un sentido de saber que hay la posibilidad de trabajar, hermanos. Ahora, es interesante, y anoche lo platicaba con los hermanos que estuvieron. Qué curioso que cuando Jesús habla acerca de la mies y de la predicación del evangelio, Él ve los cultivos a lo largo del camino y del campo, y Jesús dice, orad al Señor para que envíe más obreros, porque la mies es mucha y pocos ¿qué? Los obreros. Ahora, y ahí hablando acerca del prejuicio,
Siempre cuando nosotros hablamos de la obra misionera decimos, no, pero la gente no conoce de Dios, la gente no está interesada en el Señor. Hermanos, el problema en la obra de Dios nunca ha sido si la gente va a aceptar o no va a aceptar a Cristo. Jesús está estableciendo que siempre van a haber personas que quieran conocer de Dios. El problema no es si va a haber o no va a haber personas. Jesús está diciendo que va a haber siempre mies. Que la gente va a estar dispuesta, aunque sea uno. El problema no es si va a haber pan o no va a haber pan. Porque aun cuando no haya pan, Jesús multiplica el pan. En la obra misionera el problema no es si la gente acepta. No es si hay pan o no hay pan. No es si usted tiene o no tiene talentos. Porque aun cuando usted no tenga talentos, el Espíritu Santo lo usa con lo poco que usted tiene. El problema en la obra misionera es que hayan obreros que trabajen entre tanto que hay tiempo para trabajar. Ese es el problema. Que entre tanto que hay tiempo, los que deberían estar trabajando, estamos distraídos. Estamos distraídos, hermanos. Es una realidad. Estamos distraídos. Y hoy yo los invito no a ver a un ser humano, es ver a Cristo, a su Salvador, que viene desde lejos, hermanos, a caminar por más de 30 años acá en esta tierra, viviendo en medio de la necesidad y del sufrimiento de sus hijos, y viendo cómo ayudar a las personas porque ve tanto sufrimiento. Jesús se hizo hombre. Dios se hizo humano, hermanos, para poder vivir entre el sufrimiento y tratar de ayudar a sus hijos. Y Él dijo, el tiempo que yo esté sobre esta tierra, entre tanto que yo esté en este mundo, yo tengo que ser luz del mundo. Entre tanto que yo estoy en la tierra, yo voy a estar enfocado en lo que tengo que hacer. Y esto abre la posibilidad a la siguiente parte, hermanos. Segunda parte, última parte del verso 4. Porque la noche viene cuando nadie puede, ¿qué? Nadie puede trabajar. Sí. Hay tiempo para trabajar. Pero no olvide esto. Va a haber un tiempo en donde aunque usted quiera trabajar, ya usted no podrá. ¿Cómo así, pastor? Sí. Hermanos, Jesús aquí, sin usted darse cuenta, está abriendo un aspecto escatológico del tiempo del fin, de que el tiempo de gracia, el tiempo de la predicación del Evangelio va a llegar hasta un punto. Dios ha establecido un día en donde ha de juzgar la tierra. Y vamos a buscar, ponga ahí el dedito otra vez y vaya a Apocalipsis capítulo 22. Solo para que usted lo vea claramente. Verso 11, 22:11 de Apocalipsis. Justo antes del regreso de Jesús. Apocalipsis 22:11. Tenemos. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es santo, ¿qué? Santifíquese todavía. Y luego el verso 12 dice, aquí yo vengo pronto, ¿y qué? Y mi galardón conmigo. Hermanos, antes del regreso de Jesús, el tiempo de gracia, Cristo va a dejar de interceder. En ese momento, la noche habrá llegado sobre la tierra. Las tinieblas del engaño de Babilonia habrán cubierto la tierra.
Y usted que perdió el tiempo va a querer trabajar para Dios. It's too late. Va a ser demasiado tarde. Dice Primeros Escritos, y a mí se me eriza la piel, vendrán personas con dinero, hermanos. Irán de mares a mares, de países en países, buscando a los hijos de Dios para que les explique la Biblia. Y los hijos de Dios que hacía unas semanas habían estado predicando el fuerte pregón, el mensaje de los 3 ángeles, con el derramamiento de la lluvia tardía, en ese momento, dice la señora White, no tendrán nada que decir. ¿Cómo así que no tendrán nada que decir? No le saldrán las palabras de su boca. No hay tiempo para trabajar. No hay intercesor. Se acabó. El que es justo seguirá siendo justo. El que trabajó seguirá trabajando. El vago seguirá siendo vago. Jesús está estableciendo, hermanos, en Juan capítulo 9, que hay un tiempo para trabajar y el tiempo es ahora. Porque va a haber un tiempo en donde la gente va a querer trabajar y no va a poder. It is what it is. Es así. Es así, hermanos. No es acerca de mí, es acerca de lo que el Señor ha dejado en su palabra. O usted le dice al Señor, Señor, perdóneme, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. O hermanos, quédese seguro que el puesto que usted está ocupando hoy, en algún momento va a quedar vacío. Usted se irá afuera a engrosar las filas del mundo y vendrán personas como las historias que conté anoche de iglesias de otras denominaciones que hoy día están predicando el mensaje de los 3 ángeles, que está repartiendo el conflicto de los siglos, iglesias evangélicas, iglesias protestantes. Ellos vendrán a ocupar su puesto. Yo no quiero eso. Yo ya marqué mi silla y aquí me quedo por la gracia del Señor. Hermanos, este es el tiempo para trabajar. Este es el tiempo para trabajar. Es bueno disfrutar la vida, gloria al Señor. Qué lindo lo que el Señor nos da en la vida. He venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Gloria al Señor por la vida que nos da. Pero hermanos, una vida en el placer únicamente, en nuestros placeres egoístas, sin pensar en la gente, en cómo llevarle el mensaje de Dios, ¿de qué sirve? Y cierro con lo que Jesús terminó diciendo en ahí capítulo 9. Verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, ¿qué? Soy del mundo. Hermanos, último y nos vamos. Dijeron que había buena comida acá. ¿Quién quieren comer? Todos queremos comer, ¿verdad? Listo, hermanos. Último mensaje y nos vamos. Échele ojo a esto. ¿Dónde podemos comenzar a trabajar por Dios? El verso que acabamos de decir lo dice. ¿Qué dice, hermanos? Dijo Jesús, donde yo estoy, yo soy ¿qué? Luz. Si el Padre me puso en el mundo, yo voy a ser luz del mundo. De paso, aquí sirve lo que Mateo capítulo 5, ¿no? Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Hermanos, si Dios a usted lo puso en una carnicería, o en una taquería, o en una laundry a trabajar, o en una factoría o lo que sea, ahí usted debe ser luz del mundo. Yo no le estoy llamando a que abandone su hogar y se vaya a África. Si usted puede, hágalo, y si siente eso en su corazón. Pero lo que está diciendo Jesús es que usted debe ser la luz de su mundo donde usted está. En otras palabras, no hay excusa.
Si usted trabaja en un restaurante, ahí sea la luz, hermanos. Estaba en Richmond, Kentucky, hace unas semanas atrás, y me acerca una muchacha y me dice, mire pastor, quiero que vea estas fotos. Y yo empecé, hermanos, trabaja de enfermera en un restaurante privado, no cristiano, y regala Conflicto de los Siglos y Caminos a Cristo y Glow Trucks, y ya tiene bautismos. Y yo, hermana, ¿usted qué hace aquí? Debería estar pastor, donde estoy siendo la luz. Hermanos, ese es el punto. Es que donde el Señor lo ha puesto a usted, ahí usted sea la luz. Si usted está en la universidad, como profesor, como trabajador, hermano, sea la luz ahí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y hoy yo cierro este tema, hermanos, preguntando en el nombre del Señor Jesús, ¿queremos ser nosotros luces en el mundo? ¿Creemos que Cristo viene pronto, hermanos? ¿Viviremos según nuestras creencias, nuestra vida? Seamos congruentes, hermanos. Si decimos que Cristo viene pronto, vivamos conforme a lo que creemos y lo que predicamos. ¿Cuántos colocándose en pie quieren decirle al Señor, Señor, úsame a mí hoy, quiero hacer parte de tu ejército? Hermanos, haga planes de acompañarnos esta tarde a las 3. Hágalo por amor a usted mismo y por amor a Dios. Tráigase unos zapatos cómodos, si usted prefiere, un pantalón, lo que sea, y salgamos esta tarde a hacer la obra del que nos envió. Vamos a hacer una oración de consagración al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Queremos tu segunda venida pronto, Señor. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, esta es tu iglesia. Tú diste tu vida, Señor, por cada persona que está en este lugar. Ellos y yo fuimos comprados con una sangre preciosa. Señor, en el nombre de Jesús oro para que tú confirmes el llamado que has hecho hoy a cada corazón. Porque ellos han escuchado tu voz, Señor. Que no endurezcan sus corazones, Padre. Que sus corazones sean abiertos a la influencia del Espíritu Santo. Que frente a lo que estamos viviendo en este mundo, frente a lo que Satanás está haciendo al engañar a la gente, Señor, nosotros nos levantemos con audacia y llenos de tu Santo Espíritu para predicar que Cristo viene pronto y que en tu palabra está la verdad. Señor, danos la fuerza. Perdónanos por el tiempo perdido, Señor. Perdónanos por haber sido tan negligentes para hacer la obra que tú nos encomendaste. Pero hoy, Señor, como Isaías, nos postramos y doblegamos nuestros corazones delante de ti para decirte que nos perdones, que pases un carbón encendido sobre nuestros corazones, que nos purifiques, Señor, nos santifiques y que finalmente, Señor, nos comisiones para ser tus enviados. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Iglesia Adventista Hispana de King, Texas, le agradece por habernos acompañado hoy. Somos una iglesia activa, llena de fe y esperanza, y nos genera
gran gozo que esté con nosotros. Le exhortamos a que siempre que sea posible nos acompañe de forma presencial en cada culto y reunión para juntos alabar y adorar el nombre de nuestro Creador. De igual manera, le invitamos a que nos siga por las diferentes redes sociales y forme parte de nuestra familia. Para más información sobre nuestra iglesia, como dirección física, datos de contacto, programación general, solicitud de membresía y demás, por favor, visite nuestra página de internet www.kinhsda.org. Dios le bendiga.